Y usted sabe que yo rompo todos los códigos del periodismo serio, porque cuando voy a dialogar con un amigo que era uno de mis amigos íntimos de la adolescencia, con quien compartimos tantas cosas en esos tiempos, siempre me ganaba, entre otras cosas, no al ping-pong, donde ahí peleábamos, en el fútbol más o menos, pero con las mujeres y con las chicas siempre él me ganaba por lejos, yo tenía que correr de atrás. Fuimos dos jóvenes rebeldes, hacíamos las nuestras, por decirlo así, muy comprometidos, y él ni hablar, siempre muy comprometido, muy hiperactivo. Luego, claro, cada uno en la vida hizo lo suyo. Él en Chile, bueno, fue un dirigente estudiantil como era, muy comprometido con la realidad chilena y siguió así incluso hasta llegar a ser diputado en Chile, muy combativo, pero siempre sumamente orgulloso de su identidad judía, muy claro respecto de ella y de lo que significaba ser un judío chileno, un chileno judío. Y el antisemitismo ha sido algo que lo ha preocupado, como a todos los que han vivido en realidades diversas. Y en Chile hay una comunidad palestina enorme, usted lo sabe, la más grande, dicen, fuera de Palestina, que ha tenido transformaciones en el tiempo y que ha hecho que el conflicto distante del Medio Oriente muchas veces esté ahí tan latente. Hace un poquito más de un año, entiendo si mi memoria no está mal, el hombre hizo aliá con su familia, emigró a Israel, después de toda una trayectoria muy importante en Chile, donde se lo recuerda por ese compromiso. Bien, y entonces ahora en Israel decidió que es tiempo de escribir. Y ha escrito un libro que tiene que ver con justamente ese antisemitismo en Chile, cómo se expresa la comunidad palestina, esta nueva época, ni hablar, estamos a 2 meses de esta guerra terrible. Y entonces, ya dicho esto, seguro me olvidé de algo más. Sí, claro, andar con él en Algarrobo, ahí en un botecito, más que un botecito, que tenía algo muy lindo. Querido Daniel Farkas Gendelmandani, ¿cómo estás? A pesar de todo, Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach y no, muy generosa la presentación, pero antes que nada quería mostrarte cómo le estamos ganando al terrorismo en Israel. Mira, esta es Natania hoy día. Mira la cantidad de niños jugando, la gente en los restaurantes. El terrorismo no nos derrota. Yo creo que es importante que todos lo vean. No tengo ninguna duda que más allá de este momento tan difícil, el terrorismo no va a ganar la batalla y que en Hanukkah más que nunca está presente ese espíritu ahí en todo Israel y que también estás llevando ahí como siempre. Dani, yo dije, claro, entre toda tu trayectoria seguro cosas me he olvidado, pero no importa. Lo importante es este libro que has publicado ahora. Así Cuéntanos y es. cuéntale a la audiencia de qué se trata. Mira, querido Miguel, primero que nada, felicitarte por tu radio, por tu trayectoria, por el esfuerzo que haces, porque para muchos de nosotros Ya es está, importante tener un... somos amigos, vamos al libro. Yo sé, no, no. Hablo de Radio High, no hablo de Miguel Stoyerman Ah, solamente. está bien, Pero entonces está bueno, bien. pero bueno, pero bueno, mira, el libro básicamente lo que trata de expresar es que finalmente hemos tenido un tiempo auspicioso y bonito y lindo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hemos sido, por decirlo así, la niña bonita del progresismo, incluso de la Unión Soviética en su momento, y para qué hablar del mundo más orientado hacia el liberalismo, como fue Estados Unidos. Pero esta catástrofe que tuvimos el día 7 de octubre demostró, entre otras cosas, nuestra incapacidad para hacerle frente a una situación adversa muy terrible y a una maldad que no habíamos conocido o que no queríamos haber visto desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se cerró Auschwitz. Pero básicamente examina y le da un perfil al tema de los pogroms. Y denomino el pogrom más grande
de la historia a lo ocurrido hace exactamente 2 meses atrás, porque el modus operandi de los pogroms en lo que era Rusia, la Rusia zarista o lo que fue la Europa oriental, y después en la propia Palestina, tiene que ver con hacer daño, destruir, matar, robar y violar. Y básicamente eso fue lo que ocurrió. Fue un pogrom en plena existencia de Israel, algo que no nos hubiésemos podido imaginar. Y también le da una pincelada a algo en lo cual tú has estado muy metido y muy involucrado de una manera muy activa, que tiene que ver con el Islam. Y ahí yo aprovecho de nombrar tu experiencia porque creo que es muy notable la confraternidad que has logrado armar con este mundo que existe dentro del Islam. Pero por otro lado, también si nos retrotraemos a la relación que el Islam ha tenido con el judaísmo desde Mahoma en adelante, desde que en aquella vez en que manda a matar a todos los hombres menores de 14 años y a esclavizar a las mujeres y a los niños judíos por no aceptarlo como su profeta, entre otras cosas. Hay ahí también un vínculo muy complejo. Y por otro lado, eh, quizás lo que más se centra el libro es en la disilusión de la izquierda progresista israelí, que queda muy huérfana tanto adentro como afuera. Y para qué hablar de lo que hemos visto y que se ha reforzado mucho después que yo terminé de escribir el libro, de los organismos internacionales y de su hipocresía francamente insoportable. Y lo culmino solamente con el ejemplo que hemos visto esta última semana con respecto a las universidades americanas y sus rectores y rectoras. Francamente, un antisemitismo galopante que, que quizás no habíamos visto y probablemente, Miguel, una de las cosas positivas dentro de todo este desastre y esta maldición que nos ocurrió en octubre es que ahora podemos ver las cosas como son, ver lo solos que estamos y ver también cómo hemos dejado que el antisemitismo avance en las universidades americanas a punta de donaciones de Qatar. Y este proceso ya lo vivimos también en Latinoamérica, si no es nuevo que la ultraizquierda y el mundo que más antisemita se hace cargo de los espacios de poder donde la mayoría de la gente no se interesa, y las universidades americanas claramente fueron un espacio para ello. Qué orgulloso que me siento de tener un amigo tan sólido en su mirada, en su capacidad de análisis de la realidad y la historia y que ha podido plasmar lo que has dicho en un libro que ya hay que leer porque, bueno, nos muestra, ¿no? Como dijo esta niña mimada después de la Shoah, donde perdimos un tercio de nuestro pueblo, masacrado como todos sabemos, y parece que el mundo solo se acostumbraba a que los judíos podían ser víctimas. Entonces, ¿qué es esto de repente de tener un Estado propio que está dispuesto a defenderse para que este pogrom, que ha sido terrible como nunca en los 75 años de Israel, bueno, tenga la respuesta que tiene que tener y el desafío que le significa al pueblo judío el Islam y al mundo? Todo eso con el antisemitismo. Dani, una más. Eh, Estás monitoreando desde lejos, pero de muy de cerca siempre lo que ocurre en Chile, que es un país maravilloso, sumamente cálido y abierto. Has sido diputado, una trayectoria enorme política en Chile y conoces además a los actores, desde el presidente Boric hasta todos los que quieras. Digo, ¿cómo es la realidad en Chile con esta presencia palestina que se ha ido, de acuerdo a lo que yo siento, radicalizando? Cuando nosotros éramos adolescentes, eh, la verdad es que había un muy buen vínculo con la comunidad palestina, no era un tema, sabíamos, pero tampoco era enorme la preocupación. Hoy parecería que esa comunidad, sobre todo los jóvenes, se han ido radicalizando a lo peor y vemos cómo se identifican, por ejemplo, con el Hamas, que es el horror no solo para los judíos, es el horror para los propios palestinos. ¿Cómo ves la situación en Chile? Bueno, justo aprovecho de comentarte que una delegación de diputados y periodistas chilenos estuvo esta semana en Israel. También nos hemos enterado que delegaciones argentinas y de otros países del mundo han venido y eso es muy importante. Y la verdad es que la falta de claridad con respecto al Medio Oriente que se ha instalado en Chile, producto de muchas cosas, ¿ah? Producto de esta comunidad palestina, que además, como bien dices tú, es una comunidad palestina que llegó a Chile a finales del 1800, arrancando del Imperio Turco Otomano. Por eso a los palestinos y a los judíos nos decían turcos, porque veníamos del Imperio Turco Otomano
y no querían que sus hijos hicieran el servicio militar, entre otras cosas, y pagar los enormes impuestos que se impusieron en esa época en Palestina. Esa es la verdad y no tiene nada que ver con el Estado de Israel. La mayoría de los palestinos judíos, chilenos palestinos llegaron, la inmensa mayoría llegaron ahí, y la inmensa mayoría, pero inmensa, más del 95% son cristianos, por lo tanto es bastante absurdo su posición frente a Israel. Pero debo decir, y con esto quizás lo grafico, es que el presidente de la comunidad palestina, el señor Morís, él ha dicho que jamás es un grupo de resistencia, no un grupo terrorista. Entonces, cuando uno tiene un discurso de esa naturaleza, obviamente está incitando a la violencia. Y tenemos una situación muy compleja. Y por otro lado, eh, Chile ha coqueteado también con Irán. No hemos logrado de una u otra manera, creo yo, que haya ciertas barreras para que ese país que donde llega, instala el terrorismo pueda operar, pero francamente es motivo de preocupación. Y la comunidad judía de Chile es una comunidad pequeña, pero no tan pequeña, porque hay muchos judíos que, si bien es cierto, no participan del ámbito comunitario, sí siguen siendo parte de nuestro pueblo, y ellos se sienten de una u otra manera perseguidos. Tenemos un presidente que para mí es una desgracia y francamente uno lo compara con lo que fue don Patricio Elwin Azócar, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, don Ricardo Lagos Escobar, doña Michelle Bachelet Geria, e incluso don Sebastián Piñera Echeñique. eh, Francamente hay una distancia sideral. Este es un muchacho que nunca en su vida ha tenido un trabajo distinto a la política, que no terminó sus estudios, que no se graduó de la universidad, que tiene una mirada de resentimiento a pesar de venir de una clase muy acomodada en la ciudad de Punta Arenas, donde vivía como un rey. Francamente es un peligro, y no solamente es un peligro para los judíos y para Israel, es un peligro para la gente de bien que quiere construir acuerdos y que quiere llegar a generar una cosa similar a un pacto social para poder convivir. Y en ese sentido la comunidad chilena lo pasa mal, porque tiene por arriba un gobierno que está liderado por este joven, y a una comunidad palestina muy agresiva, y un elemento que en otros países del mundo no existe, que es tener un anacrónico partido comunista que tiene mucha fuerza y poder, por desgracia, y que su línea argumental con respecto al Medio Oriente es: todo es culpa de la ocupación, y el 7 de octubre se violaron, mataron a 1.200 o 1.400 personas, es también culpa de la ocupación, aunque en el Negev no haya ninguna disputa y que no haya ninguna frontera del 67 ni todas las cosas que nosotros podríamos explicar. Entonces es una comunidad que lo está pasando bastante mal, con bastante preocupación. Pero por otro lado, tenemos un grupo de parlamentarios que defiende la causa justa de Israel, tenemos al grupo de evangélicos que también apoya la causa justa de Israel, y Chile tiene una realidad muy distinta a la argentina, muy distinta, definitivamente muy distinta a la uruguaya, y va a tener que lidiar con eso, pero afortunadamente el tiempo todo lo cura, como tú bien lo sabes, y a este joven le quedan 2 años, y después de eso yo creo que no va a volver la ultraizquierda por un buen rato, y probablemente tengamos gobiernos más amistosos hacia Israel, incluso eh, gobiernos que siguen teniendo lazos con Israel, tanto en lo tecnológico, en lo que tiene que ver con agua, en lo que tiene que ver con tema solar, el tema energía. Hay una cantidad de innovación y de vínculos entre Israel y Chile muy importante, así que eso ni Boric ni los palestinos pueden evitarlo, y afortunadamente eso continúa, así es que como siempre las cosas no son ni blancas ni negras, son un bastante gris intermedio, como vamos aprendiendo en la medida que pasa el tiempo, querido Miguel. ¿Dónde se encuentra su libro, Daniel Farcas? En Amazon, eh, el pogrom más horrible de la historia, la verdad es que se puede, en cualquiera de los portales como Barnes Noble o cualquier portal online que ustedes lo quieran bajar, tiene un precio muy, muy accesible, que son 99 centavos, que es el precio más bajo que se le puede poner, con la idea de que la gente, los 99 centavos de dólar, con la idea de que la gente lo pueda leer y lo pueda bajar, y que evidentemente sea un material de discusión
para tener una retrospectiva acerca de que las cosas no ocurren, como decía mi profesor Ricardo Israel, en la perspectiva corta, sino que la historia larga hay que mirar y que lo que nos está pasando hoy día es parte de una larga historia de sufrimiento y por desgracia de persecución. Y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto y a trabajar con esta realidad y a poder superarla como siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia. Yo les decía, no solo me ganaba con las mujeres, sino también con el pensamiento. Daniel Farcas Gendelman, Eso es mentira, pero bueno, no importa, ni con ni una ni con las dos. la Pero verdad, mi admiración y cariño. un abrazo grande. Sigue disfrutando de Natania, tan bella para disfrutar. Un saludo a su señora Pamela y especialmente le manda un saludo a Luna. Usted sabe quién es. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Una Pro- perra lo va a agradecer. Hasta Pronto, luego. mejores noticias. Dani Farcas, ex diputado chileno que ha escrito un libro que vale la pena leer. Ya lo escuchó. Esto es la solidez conceptual que se requiere, bueno, para entender los fenómenos tan complejos y en esa perspectiva un poco más amplia que la fotografía, tener algo más de la película. Seguimos pensando las noticias.